Bueno, vamos a Juan 4, Juan capítulo 4, y vamos a versículo 23, donde tenemos Jesús hablando con la mujer samaritana. Y él dice a ella, mas la hora viene y ahora es. Nota eso. Nota que ya viene, pero ya es la hora de lo que vamos a hablar en este mensaje. ¿Okay? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es menester, nota que es menester, ¿sí, verdad? Que le adoren. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de las cosas que son menester según sus escrituras. Y Señor, especialmente pido que me saque de este lugar y me use como un instrumento para su gloria, para que yo pueda recibir tanto de este mensaje como los restos de los hermanos que están escuchando. Y Señor, damos gracias por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy quiero ver lo que es menester en las Escrituras, porque yo creo que si reconocemos lo que es menester, o lo que es necesario, o lo que tiene obligación en los ojos de Dios, o lo que convenimos estar o de hacer, lo que debemos hacer, lo que hemos de hacer, si podemos reconocer eso, puede ser que podemos conocer, buscar y tener una relación con Dios. ¿Ya? Y como Jesús, el Mesías, había dicho a esta mujer samaritana que estaba buscando a Dios, él dijo que es menester que adoras, ¿sí ves? Adoración, que adoras al Padre, Dios al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Entonces, esas son las dos palabritas o frases claves de este mensaje. Porque según Jesús, si no lo haces en espíritu y en verdad, es imposible agradar a Dios. Es imposible adorar a Dios y no importa cómo lo haces. Es menester, es necesario. Hay una obligación moral de su parte obedecer o dar cuenta de lo que Jesús había dicho aquí. Porque la diferencia entre Jesús y el resto de los hombres es que Él existió antes de ser encarnado y descendió del cielo. Entonces creo que Él reconoce lo que está diciendo, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, para ese mensaje quiero comenzar con la segunda frase primero, es decir, comenzar con en verdad, en espíritu y en verdad, ¿cierto? Sabemos que Jesús, cuando él estaba orando a su Padre en Juan 17, él había dicho, santifícalos por tu verdad, tu palabra, Padre, es la verdad. Por eso la verdad es según la palabra de Dios. ¿Tienes la palabra de Dios? Lo abriste una vez en su vida para reconocer esa verdad. Porque es menester si quieres adorar a Dios. Sí, ¿verdad? Vamos a Éxodo 18. Éxodo 18. Éxodo 18 vamos a ver cómo Dios dio sus palabras al hombre. Y en Éxodo 18 y versículo 20 tenemos a Jehová hablando con Moisés. Y él dice, y enséñales. Jehová diciendo a Moisés que debe enseñar ¿qué? Las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. ¿Sí, verdad? Entonces Dios dio sus ordenanzas y leyes a profetas como Moisés para que ellos pudieran enseñarnos el camino, mostrarnos cómo debemos andar, mostrarnos cómo hemos de hacer las cosas para Dios.
Es decir, Dios dio su palabra para darnos los mandamientos para que podamos andar según Dios y hacer las obras que Él quiere. Y puede ser que estás pensando ya, Manuel, eso es sentido común, ¿no? Eso es ciencia común. Como todos saben que debemos andar y caminar y hacer cosas para Dios como Él dice, ¿no? O puede ser que piensas eso. Y por eso vas a preguntar a cualquiera persona que está en su alrededor, en su comunidad, acerca de estos asuntos de Dios. ¿Cómo debo andar con Dios? ¿Cómo debo trabajar para Dios y todo eso? Y vas a reconocer una verdad muy raro. Si realmente tomas esto en su corazón y lo haces de una manera seria, que Dios está mirando y reconociendo. ¿Okay? Y lo que vas a reconocerlo es en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Si hablas con múltiples personas de diferentes culturas y etnicidades y pensamientos diferentes acerca de ese asunto de cómo debemos andar y hacer cosas para Dios, vas a ver esto. 1 Corintios 11 y versículo 19. Porque es menester que también haya entre vosotros herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Lo que vas a reconocer es que las personas van a decir cosas diferentes cada uno. Algunos van a decirte que Dios no existe si encuentras un ateo. O que Dios es todo si encuentras un hindú, budista o alguien que cree en taoísmo en las religiones del este y cosas así. Y otros van a decir, sí, debes amar a Dios y van a darte como reglas y cosas diferentes, diferentes procesos. Algunos tienen cosas similares como hacer bautismo de agua y después hacer una comunión comiendo un pan que es el cuerpo de Cristo y después haciendo su confirmación. Y otros dicen que solamente es el bautismo de agua y ya, pero en su tanque específica, porque los otros tanques de agua no funcionan. Vas a escuchar muchas cosas diferentes. Y la razón por eso es que, según el apóstol Pablo, un profeta que dio las palabras de Dios, que dio las ordenanzas y leyes que Dios dio a nosotros para saber cómo debemos adorar a Dios, él dijo en verdad que es menester que haya herejías en su alrededor, para que las personas que están buscando a Jehová puedan reconocer quiénes son probados. ¿Sí, va? Y no solamente vas a encontrar eso con las personas que no conocen a Dios, vas a ver lo mismo con personas que sí conocen a Dios y enseñan y dicen muchas cosas diferentes. Por eso las herejías están ahí. Y puede ser que ya estás pensando, ¿cómo puedo saber la diferencia? Ya te dije la verdad. Entonces, tienes que mirar a ellos y piensa en eso, porque la herejía existe para asegurar que su obra y anda con Dios es arruinado. ¿Sí, ve? Si eres cristiano o no, es lo mismo. Es por eso que la herejía está ahí. Y es por personas que usualmente son tan decepcionados que no reconocen que están en herejía. Pero ellos no hicieron lo que Jehová había dicho a Moisés, no chequearon la verdad. Por eso están en esa herejía. No es la culpa de Dios. Entonces el primer paso de todos es buscar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no estás orando a Dios y hablando con Él diciendo, Dios, ¿a dónde puedo encontrar su verdad? Y no lo hace de corazón, nunca vas a encontrarlo. Tienes que reconocer que Dios realmente es. Y Él quiere dar galardones a los tales que le buscan. Y eso requiere fe. Hablando a Él persona a persona. ¿Sí, ve? Es raro cuando hablo a personas que dicen que conocen a Dios, dicen, tú preguntaste a Dios y ellos miran a mí como eso es una locura. Pero ellos dicen que oran y hacen cosas así para Dios. Sí, yo oro a Él, pero cuando digo hace una pregunta a Él, me miran como es una cosa, porque ellos no piensan y no reconocen que la oración es hablando con Dios. Es como un rito, ¿sí ve? Herejía. Entonces comienza con usted haciendo serio con Dios y diciendo, Dios, ¿a dónde está su verdad?
Y por eso Él va a abrir sus ojos para que puedas encontrar personas que sí son probados y no están andando en herejía. Okay. ¿Cuál es la manera de reconocer eso? Vamos a ver otro profeta. Vamos a Isaías 28. Isaías 28. Y aquí Jehová habló con otro profeta, Isaías, y dio sus palabras acerca de ese asunto. Y en Isaías 28 y versículo 9, la Biblia dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Entonces está haciendo la pregunta, ¿quién sabe? ¿Quién puede darme la verdad? Siguiendo, ¿a los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Pregunta retórica, claro que sí. Si sigues bebiendo solamente leche de la palabra, vas a ser como esos hermanos en 1 Corintios 11, que eran bebés en la fe, carnales. ¿Sí ve? Entonces la meta es encontrar a alguien que parece que hace un poco más que las cosas básicas. ¿Cuál es una manera de encontrarles? Versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón. Un poquito allí, otro poquito allí, comparando lo espiritual con lo espiritual, escritura a escritura, porque ellos reconocen que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Y la diferencia es que vas a ver uno que es probado abriendo la Biblia diciendo, ¿quieres ver lo que Dios dijo? Y ellos abren la Biblia y te dan versículos. Y no solamente un versículo y ya, no, si van a otro versículo para probarlo que sí. Pedro, Pablo dijeron lo mismo. Jesús dijo lo mismo. Si ve 3 testigos. Juan dijo lo mismo, 4. Pero si no tienen una vida, Manuel, ellos citan esos versículos de memoria. Y pueden darte la referencia o no saben a dónde pueden encontrarlo. Pero vas a ver que ellos quieren darte la palabra de Dios, darte la verdad de una manera u otra. Buscando, van a tomar el tiempo, lo miran como es algo serio, dicen, no, tú necesitas ver esto con sus ojos y dejar de buscar a alguien. Eso es su problema, siempre buscando personas, usando ese sentido común. Aparte de buscando a Dios, que debe ser su sentido sobrecomún, sobre el asunto. Porque Dios va a mostrarte personas que realmente creen la palabra de Dios. ¿Sí, va? Y si realmente estás buscando a Dios, si realmente quieres adorar a Dios en verdad, como dijo Jesús, esas personas van a mostrarte una verdad clave que necesitas reconocer, obtener y poseer. Vamos a Primera de Crónicas 22. Primera de Crónicas 22. Y en Primera de Crónicas 22 vas a ver un rey, el rey David, el rey que era según el corazón de Dios. Tenía un corazón que era como de Jehová, según la Biblia. Y él está hablando con su hijo Salomón, que está cerca de tomar el reino. Y él, siendo un hombre que sigue a Dios, quería dar las palabras de Dios a su hijo y reconocer y asegurarle todo lo que él necesita. Lo que es menester para él. ¿Sí, ve? Y él enseña aquí una verdad clave. Que básicamente los restos que no tienen la palabra, ellos no van a mostrarte esta verdad. Y en 1 de Crónicas 22 y versículo 5 dice, y dijo David, mi hijo Salomón es aún muchacho y tierno. Ellos van a reconocer que estás ahí, eres pequeño, no sabes tanto, pero a lo menos estás. ¿Sí? Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Eso es su meta, ¿no? Quieres adorar a Dios, ¿no? Quieres hacer una casa para Él que es magnífica por excelencia. Quieres ser lo mejor para Dios, ¿cierto? Ok, escucha a David. Escucha a este rey. Para nombre y honra en todas las tierras. Otros van a reconocer la casa que haces. Ahora pues yo le aparejaré lo necesario. ¿Qué es eso? Vea que este rey David dice que yo voy a darte lo que necesitas.
Y ahora estamos viendo esa verdad clave, que usted no puede hacer lo que necesitas para hacer la casa magnífica por excelencia. Necesitas la ayuda de un rey para asegurar que puedes hacer una casa. Es decir, para que puedas adorar a Dios, el Padre, en la manera que Él quiere. Acuerda que Jesús dijo que tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Quién hizo esta casa de verdad? Dios. ¿Cierto? Versículo 5. Y aparejó David antes de su muerte en grande abundancia. Y históricamente David dio todo lo que necesitaba David para hacer el templo de Dios en ese tiempo. Todo el oro, toda la plata, todas las piedras preciosas, toda la madera que era necesaria para mantenerlo, todas las personas para hacer ese edificio. Él organizó todo eso y tenía todo preparado y dispuesto para su hijo, para hacer esa casa de Dios que era magnífica por excelencia. Pero vea que fue un rey, David, que preparó e hizo todo y solamente lo pasó como un regalo a su hijo Salomón para hacer la casa de Dios. Y lo que debes reconocer es que no puedes adorar a Dios solo. Necesitas la ayuda de un rey. Si quieres una casa que Dios aprueba, si quieres realmente adorar a Dios en la manera que Jesús había dicho en Juan 4, necesitas la ayuda de un rey. No puedes hacerlo solo. Tiene que ser ese rey que hace el fundamento de su casa. Y por eso preparó todo. ¿Quién llevó esa piedra angular para el templo de Salomón? David. Él preparó todo. ¿Sí, ve? Y eso nos lleva en espíritu. Pero para que sepas, en Juan 4 dice espíritu en minúscula. Entonces, tanto como Nicodemo, puede ser que escuchas la verdad y por eso buscas el Mesías, tanto como esa mujer samaritana, y haces sus preguntas porque viste la verdad con sus ojos y en su práctica de Jesús y dice cuenta que este es un maestro de Dios. Esta es una persona que realmente cree lo que Dios dice y cree la Biblia, por eso siempre lo cita y tiene testimonio de todo eso. ¿Y sabes qué? Ellos van a mostrar la misma cosa que Jesús mostró a esa mujer, que tienes que adorar a Dios en espíritu. Porque es el Espíritu de Dios que da testimonio a su espíritu con E minúscula, que eres un hijo de Dios. ¿Tienes eso? Sin eso es imposible agradar a Dios. Es imposible adorar a Dios. Necesitas eso. El apóstol Pablo, hablando de eso, ya había dicho en Romanos 1 y versículo 9, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu con E minúscula. Y la única manera de realmente adorar a Dios es con su espíritu, que tiene conexión al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedo estar en espíritu? ¿Cómo puedo hacer eso? Buena pregunta. Vamos a Juan 3. Juan 3. Porque Nicodemo, un líder religioso, una persona que tenía la ley de Dios y reconoció las ordenanzas de Dios y quería andar según la palabra de Dios y leyó los libros de Moisés y reconoció todo eso con ese rey David. Él buscó, sabiendo toda esa verdad, sabía que tenía que buscar al Mesías para obtener más, para reconocer cómo puedo cruzar esto y no solamente tener la verdad, sino hacer esa verdad ser algo real en mi vida para que pueda adorar a Dios en espíritu. Entonces, él fue a Jesús en la noche. Estamos en la noche espiritualmente. Hay tanta oscuridad en nuestro alrededor. No reconoce todo lo que está pasando con el gobierno y todo lo que está pasando políticamente y socialmente. Y especialmente con este virus, y voy a dejarlo así. Es imposible la cantidad de desinformación que existe en este mundo. En parte por esto. ¿Sí ve? Pero Jesús puede llegar a ti con toda esa oscuridad en la noche. Si realmente estás buscando a Él en adoración, Él va a llegar a ti y decirte en Juan 3 y versículo 7, Él va a decirte,
No te maravilles de que te dije. Necesario os es nacer otra vez. Necesario os es nacer otra vez. Tienes que renacer, tienes que ser nacido del Espíritu Santo. Y cuando eso pasa, el Espíritu Santo da vida a su espíritu de E minúscula, y es por esa conexión que por fin tienes con Dios que no tenía antes, que puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué tiene que ser así, Manuel? No entiendo. Pensé que estaba bien. Había tantas personas diciéndome que yo podía adorar a Dios sin hacer eso. Pero llegaste aquí para recibir la verdad, ¿no? La verdad es que no podemos, no somos capaces de adorar a Dios sin Él dando vida a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está muerto en pecados y delitos. Y necesitamos renacer. ¿Sí, verdad? Tanto para entrar a este mundo, naciste físicamente en el vientre de su madre en agua. Tienes que nacer otra vez para entrar ese mundo que ha de venir, el reino de Dios, el cielo, y eso es por medio del Espíritu, dándote el agua de la palabra de Dios. Y la razón es vamos a Marcos 2. Marcos 2. Marcos 2 y versículo 22 dice, Jesús dando una parábola acerca de este asunto, y él dice claramente en Marcos 2 y versículo 22, ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Tú sabes eso físicamente, cierto? ¿Qué es el resultado si echa ese vino nuevo en odres viejos? 22. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino y los odres se pierden. Si Dios metió su Espíritu Santo en ti como era, vas a explotar. Él tiene que hacerte nuevo. Tú no puedes existir cerca de la santidad de Dios como eres. Él destruye el pecado de una y eres lleno de eso. Él tiene que prepararte, hacerte ese odre nuevo, ¿sí ve? 22. Más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Eso es el clave. Si quieres ser como esa mujer samaritana que después de su tiempo con el Mesías y escuchando esta verdad sobre adoración, ella recibió el Mesías, por eso espiritualmente ella renació y por eso podía dar ese agua por medio del Espíritu Santo dentro de ella. Ella podía dar ese agua corriente a otros de la palabra, porque ya era un odre nuevo para recibir ese nuevo vino. Y eso es la razón. Pero acuerda que te dije que no puedes hacer eso solo. No puedes renacer por su voluntad o por la voluntad de la carne. Es algo que es hecho por la voluntad de Dios, dice la Biblia. ¿Sí, verdad? Y Dios, acuerda que Jesús es Dios, si no sabías, ¿sabes qué es? Jesús es Dios manifestado en la carne, el Mesías. ¿Okay? Acuerda que Dios había dicho claramente que tienes que adorar a mi Padre en espíritu y en verdad. Pero Él llegó para preparar todo para que pudiste ser una casa magnífica con excelencia para Dios. Entonces vamos a ver la preparación del gran David, porque Jesús es el gran David, ¿no? Vamos a Lucas 2. Lucas 2. Y ese mismo verbo fue hecho carne, comenzando su descendencia desde las alturas, desde el tercer cielo, tomando forma de siervo para hacer esta preparación hasta que él llegó a sus 12 años, si quiere decirlo así, de su bar mitzvah, cuando él fue hecho debajo de la ley y tenía que obedecerlo y dar cuenta de eso. Es decir, ya salió de su edad de contabilidad, si quiere decirlo así. Y en Lucas 2 y versículo 49 vas a ver que cuando él hizo su bar mitzvah, él comenzó haciendo la misión de su padre. ¿Sí, ve? Y comenzó hablando con las personas que tenían la ley en ese tiempo, acumulando y recibiendo verdad. Y sus padres
Y su padrastro y su madre, ellos perdieron a Jesús. ¿Cómo así? Él no fue a ningún lado, se quedó ahí. Pero perdieron a él. Y Jesús dice a ellos cuando dieron cuenta que él estaba en el templo, 49. Entonces él, Jesús, les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios que son de mi Padre me conviene estar? Y estás viendo que la vista de gran David era que él tenía, era menester, le conviene estar haciendo la misión de su Padre. Y eso incluyó hablando con estos líderes en ese tiempo, mostrando que él es único y diferente. Acuerda que el rey Herodes mató a todos los otros niños, entonces cuando él se fue a su bar mitzvah, él era solo. Se no sabía. Tanto como Moisés, Moisés es una figura de eso. Y él fue en ese momento ahí y comenzó su misión. Quería hacer las cosas de su Padre. Y vea el enfoque de él. Vea que él estaba ahí, apuntado. Y eso le lleva a él, siendo debajo de la ley, obedeciendo a sus padres perfectamente, hasta que él llegó al bautismo de su primo Juan, donde el Espíritu Santo descendió encima de él y comenzó su ministerio y hizo muchos milagros y dio tantas palabras, incluyendo esto que vimos en Juan 4, cómo debemos adorar a Dios. Y eso nos lleva a la cosa principal de su ministerio en Mateo 16. Mateo 16. Todo eso parte de la preparación de gran David para que pueda ser capaz de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Mateo 16 y versículo 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que convenía ir a Jerusalén. Convenía ir allá. ¿Por qué? ¿Por qué era menester para ti ir allá, Señor? Vamos a ver. Y padecer muchas cosas de los ancianos, de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y era menester que Jesús prepara es su capacidad de ser una casa magnífica por excelencia para Dios, por Él, muriendo por sus pecados, porque Él nunca murió. Pero Él por su voluntad tomó su pecado en Él mismo, en esa cruz de Calvario. Y Él realmente murió físicamente como hombre. Y fue sepultado 3 días, según las Escrituras, pero resucitó el tercer día, mostrando claramente que Él no solamente es hombre, sino Él es Dios manifestado en la carne, y que Él venció contra el pecado y la muerte. Y si usted arrepiente por lo que eres un pecador, reconociendo su parte en mandándole en la cruz, y recibe su obra en Calvario en lugar de sus obras, reconociendo que Él había hecho todo por ti. Si recibes ese don de Dios, vas a tener vida eterna, vas a renacer y por eso ya puedes comenzar su parte para ser una casa magnífica por excelencia en los ojos de Dios. ¿Sí, verdad? Tanto como David aparejó todo para Salomón, Jesús preparó todo para ti. La obra de la salvación es de Él. Y reconociste que no podía hacer eso solo. Por eso confiaste en Él, en esa salud. Y ya después de Él dándote el renacimiento, el Espíritu de Jesucristo había dado vida a su Espíritu. Y ya puedes servir a Dios, agregando las cosas bonitas al templo de Dios para hacerlo magnífica por excelencia. Entonces recibiste esa preparación del gran David. Porque alguien que tiene la verdad va a mostrar eso primero a ti en la Santa Biblia. Porque ellos saben que eso es la cosa principal y la cosa más contra su ser y sus pensamientos sobre estos asuntos de religión y cosas así de Dios. Ellos saben que el hombre quiere pensar que están bien y no están. Por eso Dios el Padre mandó a su Hijo para darte el camino y mostrarte la verdad para que puedas tener la vida, que es Jesús.
Entonces ya recibiste a Jesucristo, espero que sí. Si no, considera las palabras sanas del Señor Jesucristo y reconoce que necesario es nacer otra vez. No hay opción. Es menester si quieres adorar al Padre en espíritu y verdad. No hay otra manera. Es simple. Hay una manera de llegar a la tierra aquí por el nacimiento, ¿cierto? No hay otra manera. No hay múltiples maneras de llegar aquí. Y es lo mismo para ir al cielo. Tienes que renacer. Entonces recibiste eso. La pregunta es, ¿qué debo hacer con esta palabra especial? Porque lo que me diste, Manuel, eso es el Evangelio de Cristo, ¿no? Y yo, sí, gloria a Dios, reconociste. ¿Qué debo hacer con este Evangelio? Y ahora estás viendo la adoración en acción, porque ya eres parte de esa adoración. ¿Sí, vamos a Marcos 3. Marcos 3. Marcos 13 y versículo 10 dice: y en todas las naciones es menester, ¿sí ves?, que el evangelio sea predicado antes. ¿Cuándo debo predicar el evangelio? Ayer. Como decimos con otra cosa, ¿cierto? ¿Cuándo necesitaba eso? Ayer. Es decir, de una, vamos, apresúrate, póngete de pie, anda, hace la cosa. ¿Sí ve? Esto es lo que has de hacer. Es dar el evangelio a las naciones, a todos que están en su alrededor, que no conocen nada sobre ese evangelio, que no reconocen la verdad, que ellos necesitan confiar en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y su obra en Calvario para salvarles. Y la razón por eso es que no hay otro nombre debajo de la tierra en que es necesario ser salvos. Es por el nombre de Jesucristo que puede ser salvo. Nadie más, nadie menos. El nombre de Manuel Hernández no va a ayudarte. El nombre de Papa Francis especialmente no va a ayudarte. Y olvida Siddhartha Gautama y todo el resto de los gurús y la persona por allá. Especialmente Mahoma. Pone él en la basura y confía en Cristo. Él es el único que puede salvar. ¿Sí, Entonces ya sabes lo que debes hacer, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cómo puedo andar para hacer esto? ¿Cómo debo presentarme, cierto? Es decir, ¿cómo debo presentar el evangelio a otros? Y eso es una buena pregunta. Porque es muy importante no solamente lo que dices, sino cómo lo haces y cómo actúas cuando lo dices. Y los que adoran al Padre en espíritu y verdad reconocen que Dios tiene un método y Él tiene un propósito para todo y quieren hacer todo según su palabra porque ya reconocen esa verdad y abren la Biblia y buscan, ¿sí ven? ¿Cómo debo hacer eso, Señor? Vamos a Proverbios 18 para ver. Proverbios 18 comienza con este principio o concepto. Y en Proverbios 18 y versículo 24 dice: el hombre de amigos mantiénese en amistad. Y eso es la primera cosa. Te conviene mantenerse en amistad con otros. Tienes que tratar de tener conversaciones con personas que no conocen a Cristo y habla con ellos, tener relaciones con ellos. No puedes ponerse ahí como en una isla, separándose del mundo, diciendo que yo voy a mantener mi santidad si estoy lejos de todo eso. ¿Sabes qué? Jesús era el más santo del universo y Él no estaba lejos de ninguno. Él sigue más pecado a todos que usted. ¿Cómo así? Separarnos en esa manera no es como puede ser santo. Dios quiere asegurar que eres santo adentro de una comunidad para que Él pueda utilizarte por las amistades que estás haciendo con otros, con esas naciones que necesitan el Evangelio, tanto como Jesús. Jesús decidió, era menester para Él ir a Samaria solamente para hablar con esta señorita, esa mujer samaritana, solo por ella.
Andó en un lugar a donde todos pensaron que era un lugar de suciedad, de gentiles, de personas que no conocieron el Dios de los judíos. Y ahí el Dios de los judíos caminando en la tierra se fue directamente ahí para buscar a alguien. Buscando amistad, ¿no? Vamos a Números 23. Números 23. También debemos recibir la sabiduría que alguien que es perdido y que está en el infierno. Gloria a Dios, este hombre a lo menos reconoció esta verdad. Pero desafortunadamente no lo aplicó a su corazón como debería. Y tienes que tener cuidado de personas que son así, cristianos, que dicen cosas, pero su corazón es lejos de Dios. Lo tiene Dios aquí en sus labios y ya. Pero a lo menos en Números 23 y versículo 12, vamos a ver a este Balaam guardando las palabras porque sabía que era necesario guardarlos. Y él dijo, y él respondió a Balac y dijo, ¿no guardaré yo lo que Jehová pusiere en mi boca para decirlo? Y tú tienes que decir lo que Dios te dio para decir. Es decir, debe ser tratar de repetir lo que pasó contigo, porque había un cristiano que dejó la herejía y sacó una Biblia y te mostró la verdad, ¿cierto? Para que pudiera renacer y por eso usted podía adorar al Espíritu en verdad. Debes repetir eso en su vida y dar la palabra de Dios a otros. Sí, yo quiero dar el evangelio, gloria a Dios, pero a veces personas necesitan más. Y hay más cosas que Dios quiere darte en esta palabra aparte del evangelio. Entonces debes dar esas cosas también. Y guardar la palabra de Dios, porque es menester, porque es necesario. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Buenos días, Pastor Iris, que Dios se bendiga. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2 y versículo 24 dice, y el siervo del Señor no debe ser contencioso, ¿sí ves? Ahora estamos viendo que Dios Él quiere que no eres así. Es necesario que no eres contencioso, que no estás buscando pelea porque yo tengo todos los argumentos de apología y todo eso dispuesto. Entonces voy a buscar la pelea porque tengo la fuerza y la armadura de Dios. Las peleas van a llegar a ti si vives para Dios, créeme. Pero yo entiendo eso. Había un tiempo en mi vida que sí, yo estaba buscando, yo quería mostrar mi sabiduría. No, no debes ser contencioso. ¿Cómo debes hacer? ¿Cómo debes ser? Dice aquí, 24. Sino manso para con todos. Porque personas van a hablar contra ti y usted no debe tratar de defenderse, sino dejar que Dios obtenga la venganza y sigues ahí enfocado en dando lo que ellos necesitan escuchar para ser salvos. Ignora la basura que dicen, porque ellos atacando mensajeros están realmente atacando a Jesús. Tiene nada que ver con usted. Ora que Dios salva a ellos, que su testimonio tiene afecto, porque es raro para ellos ver que usted no está tratando de defenderse. Eso es algo raro y diferente al mundo. Ser manso para con todos. Apto para enseñar, ¿sí ve? Sufrido. Que con mansedumbre instruya a los que resisten, por si quizá Dios les dé que se arrepientan y conozcan la verdad, y que se despierten y se desenreden del lazo del diablo, los que son tomados vivos por él según su voluntad. ¿Sabes qué? Cristiano o no cristiano, eso aplica. Sabemos que los que no conocen a Dios están debajo de las tinieblas de este mundo. Y si necesitan la ayuda del Espíritu Santo, darles convicción. Y eso requiere que usted, cristiano, con la palabra de Dios en su boca, ¿sí ve? Y siendo lleno del Espíritu, usted dice lo que ellos necesitan escuchar. Y no reaccionas como alguien de ese mundo. ¿Para qué? Eso puede tener afecto en su corazón. Para que ellos piensen las cosas de Dios por fin. ¿Sí ve? Pero es lo mismo con otro cristiano también.
Porque como vimos en 1 Corintios 11, hay herejía que existe y los que son probados, eso es manifestado por ellos buscando en la palabra. Y debe ser apto para enseñar esas cosas a otros cristianos, tratando de decirles eso. Me acuerdo de un hermano que aprecio mucho, que ya está en Perú. Y estamos hablando de muchas cosas en que estamos de acuerdo en la palabra de Dios, especialmente el Rey Jaime en inglés siendo la palabra. Gloria a Dios por eso. Pero yo sabía que había una cosa en que estamos en diferencia. Y intenté, a lo menos, intenté hablar de eso. Y eso es lo que debes hacer. Si esa persona quiere, bueno. Si no, bueno. Y había una vez que exploramos un poco y ya. Gloria a Dios. Pero es tratando de mostrar eso. Porque tienes un cariño y amor para ese hermano o hermana, ¿cierto? Y no quieres que ellos sigan según las enseñanzas del diablo sobre ese asunto. Quieres que Dios aclara todo de ellos, para que la casa que están edificando para Dios se pone más magnífica por excelencia, ¿no? ¿Eso es lo que quieres? Entonces, esto es la realidad, cristiano, de la obra y camino que vas a tener con Dios. Vamos a Juan 3. Juan 3. Juan 3 y versículo 30. No, vamos a Actos 14, porque ya me acordé, puedo citar esto. Actos 14. Actos 14. Pero sabemos que Juan el Bautista dijo muy famosamente a él, hablando de Jesús, conviene crecer. Eso es lo que es necesario. Lo que es menester para adorar a Dios en espíritu y verdad es humillarse para que Dios, Jesús, llena y te usa para que Él crezca en su vida. Eso es lo que conviene. Mas a mí, dijo Juan el Bautista, descrecer. Eso es la meta, la realidad del cristianismo. Que manifiestas Cristo y no usted mismo. Y en Actos 14 y versículo 22, la Biblia dice, confirmando los ánimos de los discípulos, hablando de lo que estaba haciendo, creo que era Pablo y Barnabás, ¿no? Yo creo que sí, pero está ahí en el contexto quiénes eran, Barnabás y Pablo, sí estaban ahí. Ellos estaban confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos que permaneciesen en la fe. Yo estoy tratando de hacer lo mismo. Permanece. Entiendo que todo está viendo más y más maluco a nuestro alrededor y que debes brillar más y más fuerte, cristiano, para mostrar Cristo. Para que otros que reconocen que está poniendo más y más oscuro, puede ser que ellos por eso buscan a ti, buscando la verdad y por eso conocen la verdad, reciben el evangelio y pueden adorar a Dios en espíritu también. Entonces permanece en la fe, sigue sirviendo a Dios, sigue dando su vida a Dios, sigue hablando y conversando como Dios quiere. Y enseñándoles que es menester ¿qué? Que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y eso es la otra realidad cristiana, porque si Cristo crece en su vida y usted descrece, ¿sabes qué? Jesús, Él sufrió, Él padeció en este mundo que estaba contra Él. Acuerda, Él murió en la cruz para salvarte. Eso es padecimiento. Y puede ser que usted sirviendo a Dios y tratando de vivir en esa manera, como Juan el Bautista había dicho, que vas a padecer persecución. ¿Sí, ve? Pero eso está bien. Porque su Salvador sufrió para salvarte. Y Juan el Bautista, él perdió su cabeza para darte esa palabra importante que era de su Dios. ¿Sí, ve? Debe ser capaz de sufrir esa tribulación sabiendo que si una persona, un alma, recibe a Cristo, eso es más grande que todo este mundo impío. Y fue en parte por usted edificando esa casa magnífica por excelencia para Dios, según la preparación del Hijo de Dios, Jesús. Sabiendo la realidad de la vida cristiana, cuál es el resultado de esa obra y camino con Dios cristiano. ¿Qué vas a recibir en el futuro por eso? Vamos a 2 Corintios 5.
Segunda de Corintios 5. Y versículo 10. La Biblia dice muy claramente, y hay tantos cristianos que no reconocen esa verdad, y yo no entiendo por qué, porque es algo que es necesario y menester, como dice, segunda de Corintios 5 y versículo 10, porque es menester, ¿sí ve? Que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, según lo que hubiere hecho, sea bueno o sea malo. Cristiano, vas a ser juzgado por la vida que tomas o vives para Dios después de su salvación, después de renaciendo también. Es menester que te vas ahí. Todos van a ser juzgados por Dios. Entonces vive para Él, porque si lo hace, toda esa casa magnífica por excelencia que mostró en su vida espiritualmente va a ser manifestado físicamente por los galardones que recibes en ese tribunal. Y vas a tener oro y plata y piedras preciosas para decorar la casa magnífica por excelencia de Dios. ¿Y sabes qué esa casa es? ¿Sabes lo que es esa casa? Usted. Es su cuerpo. ¿No sabes que eres el templo de Dios? 1 Corintios 6. Y sabes que cristiano puede ser que nunca reconociste eso antes de este mensaje. Gloria a Dios que ya lo escuchó. Pero cada cristiano, no importa cómo viven, ellos van a recibir una casa nueva en el futuro. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Y versículo 53 que dice, porque es menester que esto corruptible, hablando de mi cuerpo mortal, sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Es decir, vas a recibir un cuerpo glorioso, tanto como lo que tiene el Señor Jesucristo después de su resurrección, y puede existir en la gloria de Dios. Es incorruptible, es inmortal. Y según su tribunal, eso determina cómo puedes decorar esa casa de Dios. Entonces, ¿vas a parecer magnífica por excelencia? ¿O va a parecer algo diferente? Eso depende de ti, cristiano. Pero a lo menos tienes ese vestido de justicia para que podía tener la casa que es incorruptible en el futuro y estar en el cielo. Gloria a Dios. Pero debes vivir para Dios también y no solamente recibirle, si puedes. Porque la meta de haciendo eso es teniendo realmente una casa que es usted, que es magnífica por excelencia, dando toda la gloria y honra a su Señor Jesucristo. Entonces, para concluir, vamos a Actos 16. Actos 16. Actos 16 y versículo 30. Y si no conoces a Cristo o si conoces a Él, este versículo puede aplicar a ti. Porque este soldado que tenía a Pablo y Silas en su cárcel había dicho a ellos en versículo 30, y sacándolos fuera les dijo, señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? ¿Sí ve? Con toda su experiencia que estaba teniendo ahí y vio esas cadenas caer de Pablo y Silas y él estaba preocupado por su vida porque dio cuenta que escaparon. Pero fue por un milagro, algo raro, y estaba preocupado por su vida y reconoció esa verdad. Y por eso buscó a los cristianos Pablo y Silas y hizo una pregunta, ¿qué debo hacer? Si ves, reconoció que lo que es menester para Dios es algo serio. Hay solamente una manera. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas tratando de ayudarle. Por eso ellos regresaron ahí para tratar de calmar a ese soldado. No querían que él muere por eso, ¿sí ven? Y ellos regresaron en su mansedumbre. Y dijeron, versículo 31, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú, tu casa. ¿Sí, va? Y mostró a él que necesitaba la preparación del gran David, el Señor Jesucristo, y debes creer en esa preparación, porque creyendo en él, Dios manifestado en la carne, y que él había hecho todo para ti, para ser salvo, incluyendo muriendo por sus pecados, y siendo sepultado 3 días y resucitando entre los muertos, que es un hecho histórico, probando claramente que él es Dios y lo único que merece escuchar. Porque es una obligación escuchar a Dios, si no sabía. ¿Sí, va? Y si sigues leyendo vas a ver que esa persona recibió a Cristo. Y por eso él podía adorar a Dios en espíritu y verdad. Pero sabes que cristiano es lo mismo contigo. Porque debes seguir escuchando los Pablos y los Silas de esta vida. Cristianos que son realmente discípulos de Cristo. Y tratar de buscar a Dios para que Él pueda salvar su vida y su camino y su testimonio con los que están en su comunidad. Para que tanto como Pablo y Silas habían dicho aquí, puede ser salvo no solamente ese soldado, sino también tu casa. ¿Cómo? Por el testimonio que él tenía. Entonces, ¿quieres adorar a Dios en espíritu y verdad? Entonces es menester que recibes y vives según el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros lo que es menester en sus escrituras. Ayuda a nosotros a reconocer la verdad que necesitamos a ti, no solamente para la salvación, pero también para mantener nuestro testimonio. Y le damos gracias, Señor, por tener la oportunidad de ser como Salomón y ser un templo, una casa que es magnífica por excelencia por medio de su preparación, Señor. Queremos ser una tierra de ti, Señor, que está lleno de leche y miel y manifiesta toda la bendición de ti para que otros puedan ver la luz por medio de nosotros. Entonces, Señor, ayúdanos por esto y te damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.